Hoy vamos a retomar los últimos 3 principios de interpretación, literal, contextual y síntesis. Vamos a retomar el ejercicio que hicimos hace 8 días, pero vamos a agregar unos conceptos o unos puntos adicionales a cada principio para que usted tenga claro cómo funciona todo este tema de la interpretación bíblica en el texto bíblico como tal. Entonces, para recordarles, principio literal tiene que ver con las palabras. Yo me voy a fijar en las palabras del versículo bíblico y voy a interpretar el versículo que yo tengo en mis manos, lo voy a interpretar haciendo caso, sometiéndome a lo que el texto dice. Algunas personas dicen lo siguiente: es el Espíritu Santo el que me va a revelar lo que el texto dice. Bueno, eso es cierto, el Espíritu Santo tiene un ministerio de enseñanza a nosotros, pero a veces eso que dicen no es tan preciso y se lo voy a explicar. No es preciso, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no va a obviar el texto bíblico que tienes al frente para decirte algo que el texto no dice, ¿cierto? Dijimos la vez pasada, cuando usamos Romanos 1:16, que Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Alguien podría decir: no, a mí el Espíritu Santo aquí me revela tal cosa. Y puede sonar espiritual y todo, pero no trabaja el Espíritu Santo de esa manera. No trabaja el Espíritu Santo así. El Espíritu Santo, ahora, tampoco significa que el Espíritu Santo está como supeditado, como metido en una caja y que a través de reglas yo lo voy a descubrir. No. Significa que el Espíritu Santo se comunicó, como lo dijimos en la primera clase, se comunicó a través del lenguaje humano y Él no se puede contradecir a sí mismo. ¿Sí me hago entender? O sea, si él se comunicó a través de las palabras, Él no va a decir después cuando yo esté interpretando: no, es que aquí dice amor en la Biblia, pero yo quería decir odio. Eso no va a pasar. Si el Espíritu Santo colocó ahí la palabra amor, Dios es amor, significa ¿qué? Dios es amor, no significa otra cosa. El principio contextual tiene que ver en yo darme cuenta no solamente de las palabras, sino lo que está antes y lo que está después. Es decir, las palabras que están antes, los versículos, los capítulos que están antes y los capítulos que están después. Y el principio de síntesis tiene que ver con lo que toda la Biblia dice acerca del tema que yo estoy interpretando. Hace 8 días hicimos, ahora vamos a retomar ese ejemplo y vamos a explicarlo muy bien para que usted lo tenga claro. Pero lo que hicimos fue ver lo que la Biblia dice acerca de la palabra cordero. ¿Se acuerdan? No hicimos un estudio profundo de esa palabra, nos saltamos varios versículos, pero llegamos a un concepto muy claro. En primer lugar, Dios se sentía satisfecho cuando se sacrificaba un animal en lugar de un pecador, ¿cierto? Eso lo vimos en alguno de los versículos. Después vimos que tenía que derramarse la sangre de esos animales, ¿cierto? Después vimos la historia de Abraham y ¿quién? Isaac. Y que Abraham tenía que matar a Isaac. No vimos la historia completamente porque no tuvimos el tiempo, pero básicamente Dios en esa historia no se provee de cordero. ¿Se acuerdan que iniciando la narración dice: Dios se proveerá de cordero? Abraham le dice a Isaac, porque él dice: bueno, tenemos todo listo para el sacrificio, para el holocausto, ¿y dónde está el animal? Dios se proveerá de cordero. Cuando ya están ellos allá y Abraham tiene el cuchillo listo para degollarlo, ¿qué pasa? Dice que el ángel de Jehová le dice: no hagas eso, porque ya sé que temes a Dios. Y por allá trabado había un ¿qué? No, un carnero. ¿Por qué pasó así? Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no llegó en ese momento. ¿Cuándo llegó? Cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es un pequeño resumen de lo que hicimos, pero lo que yo quería dejar en su corazón era lo siguiente: el Espíritu Santo es supremamente coherente, el Espíritu Santo es supremamente lógico, Él nunca se contradice a sí mismo, nunca. No existe la más mínima posibilidad de que el Espíritu Santo diga una cosa aquí y otra allá. Eso no puede pasar. Entonces, hermanos,
vamos a ver unos temas adicionales acerca de los principios literal y contextual y síntesis. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de principio literal, nos vamos a referir a las palabras y a las frases que están en un versículo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos así, estamos sometiendo nuestra mente a la revelación del Espíritu en esos versículos. Vamos a ir, antes de entrar a este punto, vamos a ir a segunda de Timoteo 3:16, un versículo que vimos anteriormente. Segunda de Timoteo 3:16. Ya lo habíamos visto, pero quiero que usted vea algo hoy acá, antes de empezar. Dice el versículo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros aprendimos que Dios se ha revelado en las Escrituras, ¿cierto? Pero también aprendimos que Dios usó hombres para revelarse en las Escrituras. O sea que este versículo, ¿quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Pablo. ¿Pero quién lo escribió? Dios. Lo que está diciendo Andrea está bien. O sea, Dios, es como si el mismo Dios estuviera diciendo esto. Entonces quiero que vaya otra vez al 16 y vea esto. Dios está diciendo en este versículo lo siguiente: toda mi palabra yo la he inspirado. Toda mi palabra es útil para enseñar. Toda mi palabra es útil para redarguir, para corregir y para instruir. O sea, no es que Pablo, porque este versículo siempre lo usamos cuando hablamos de la doctrina de la inspiración de la Biblia, es decir, que Dios inspiró, movió a los autores humanos, Pablo, Isaías y demás, para escribir. Pero no podemos perder algo de vista, y es que Dios está diciendo, este versículo lo está diciendo acerca de sí mismo. O sea, Dios está diciendo, mi palabra yo la revelé. O sea, la Biblia yo la revelé. Ese término que dice allí, toda escritura es un término técnico, un término que se usaba en el primer siglo para referirse principalmente al Antiguo Testamento. Pero hay otros textos bíblicos que nos ayudan a entender que la escritura se refiere a toda la Biblia. Pedro dice de Pablo que Pablo escribe cosas que son difíciles de entender, que los inconstantes e indoctos tuercen como las otras escrituras. O sea que Pedro reconocía que los escritos de Pablo eran también escritura, eran palabra de Dios. ¿Sí? Y yo sé que usted cree eso, pero lo que le quiero dejar en su mente es lo siguiente: Dios está diciendo que su palabra, Él la inspiró. O sea, Dios se hace responsable por su palabra. Y esto yo quiero que usted lo tenga claro antes de que entremos en materia, porque hoy vamos a ver unos aspectos de los principios de interpretación bíblica que usted podría decir, ¿cómo funciona el tema allí entre el autor humano, o sea, Pablo, y Dios? ¿Sí? ¿Cómo sucedió eso allí? Bueno, vamos a ver todo eso. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 1, verso 29, el versículo que vimos hace 8 días. Juan 1, 29. Todos los ejercicios que hemos hecho hasta este momento, en las 2 primeras clases, fueron ejercicios que tenían que ver con un versículo. Sí han notado eso, ¿cierto? Todos tenían que ver con hacerle preguntas a un versículo. Ningún ejercicio fue como el anterior donde fuimos a toda la Biblia, ¿cierto? Entonces, el principio literal, como lo dijimos anteriormente, tiene que ver con las palabras y las frases. Allí en el versículo 29 de Juan 1 dice lo siguiente: el día siguiente vino Juan a Jesús. El día siguiente vino
el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los ejercicios que hemos hecho tienen que ver con hacerle preguntas. Una pregunta que uno podría hacerle a este versículo sería, ¿cuándo vio Juan a Jesús? El día siguiente, pero esa respuesta no sería completa. ¿El día siguiente a qué? Entonces yo tendría que devolverme y preguntar, bueno, ¿qué pasó el día anterior? Y eso ya lo hicimos hace 8 días, que fue leer desde el versículo 19 hasta el 28, donde sucedió algo. ¿Qué sucedió? ¿Recuerdan? Los fariseos fueron a preguntarle a Juan si él era ¿quién? El Mesías. Y Juan les dijo, no, yo no soy el Mesías. Pero va a venir después de mí alguien que es antes que yo, a quien yo ni siquiera soy digno de desatar su calzado. Él bautizará con Espíritu Santo. Entonces, cuando uno está interpretando la Biblia, se fija en las palabras y en las frases. Lo que hicimos hace 8 días fue fijarnos en la palabra cordero. Dijimos, ¿Cristo es un cordero? ¿Sí o no? Sí, pero no es un cordero literal, un animalito. Él no es un animalito. Es un cordero teológicamente hablando. O sea, y lo demostramos con lo que investigamos hace 8 días. Pero también hay una frase acá, en el versículo 29, que quita el pecado del mundo. Y yo quiero que usted note algo. De acuerdo a si usted da una interpretación correcta, yo quiero que todos estén mirando la Biblia en este momento. No, miremos la Biblia porque queremos es entender la Biblia. Versículo 29 de Juan 1. Dice, he aquí el Cordero de Dios, pero después dice, que quita el pecado del mundo. Si usted dice, mire lo importante de entender la Biblia histórica y gramaticalmente, entenderla literalmente. Si usted dice que Cristo es un animalito, porque hay gente que llega a ese tipo de interpretaciones, usted tendría que concluir que un corderito, un animalito de estos, realmente ¿qué? Quita el pecado, porque el texto lo dice. Entonces usted diría, todos los animalitos que se ofrecieron en el Antiguo Testamento quitaron el pecado. ¿Es eso cierto? ¿No? Ellos no quitaron el pecado. Servían como ¿qué? Símbolos, como representaciones de ¿quién? Del verdadero Cordero, el que sí quitaría el pecado del mundo. Otra cosa que debemos mirar aquí, en este versículo. He aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Que quitó, que quitará, que quita. ¿Esa palabra qué es? Presente. ¿Pero qué tipo de palabra es? Es un verbo, ¿cierto? ¿Todos saben qué es un verbo? Un verbo es una palabra que denota una acción, ¿sí? Eso es un verbo. Y los verbos pueden estar escritos en pasado, presente y futuro. Hay otros tipos de tiempos, pero en general son esos, pasado, presente y futuro. Entonces está diciendo Juan de Jesús que Él quita el pecado del mundo. O sea que esta era una invitación directa a los fariseos que estaban allí. Él quita. No sé si me hago entender. O sea, Él les estaba diciendo, Él no les va a quitar. Él no les está diciendo, Él les quitó. Él les quita. O sea, si ustedes en este momento van a Él, ¿qué va a pasar? Él les va a quitar los pecados. Él va a remitir los pecados. Él va a remover los pecados. Él va a perdonar sus pecados. Entonces estamos en el nivel del literal. ¿Qué más vemos en ese versículo? Que quita el pecado. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? ¿A hacernos felices? ¿A hacernos grandes? ¿A qué vino Jesús? A quitar nuestro pecado. ¿Cuál es el mayor? De hecho, ¿cuál es el único problema del hombre? El pecado. Edgar, pero es que hay problemas sociales a causa del pecado. Hay problemas de liderazgo a causa del pecado. Hay problemas X, Y o Z. Todos tienen la misma raíz. ¿Qué es cuál? El pecado. La escasez de alimentos. Todo lo que pasa en el mundo tiene que ver con el pecado. Todo, absolutamente todo tiene su raíz en el pecado. No me viene a mí a la cabeza algo distinto que se escape a la categoría de pecado. O sea, todo lo que sucede en el mundo está manchado, está distorsionado, fuera del orden de Dios, porque el hombre ¿qué?
pecó y el hombre peca y seguirá pecando. Entonces se vuelve tan importante que ese Cordero haya hecho presencia en el mundo. Ese Cordero verdadero que quita el pecado está aquí en este momento. Quita nuestros pecados. Pero también nos deja ver algo importante, y es lo siguiente: ¿por qué el Cordero vino a quitar el pecado y no a quitar otra cosa? Ya lo dijimos, porque es la más grande ¿qué? Necesidad del hombre. Es la más grande necesidad del hombre. Sigue diciendo el versículo: ¿quita el pecado de quién? Del mundo. No hay distinción en Cristo. ¿Saben que esto, lo que Juan está haciendo acá, está ampliando el espectro, está ampliando el universo, digamos así, los grupos de personas que iban a ser salvadas por el Cordero? No era solo ¿qué? No eran solo judíos, eran ¿qué? Todo el mundo. Dios salvaría a todo el mundo a través de ese Cordero. Si recordamos un poco lo que hizo Abraham con Isaac, dice la palabra que Abraham estaba listo, o sea, no le faltaba casi nada. A veces nos muestran esta imagen de Abraham haciendo esto. ¿Sí? ¿Es correcta esa imagen? No es correcta. ¿Por qué? Porque así no se mataban los corderos. Los corderos se hacía esto. Se le ponía el cuchillo acá y se degollaba. ¿Sí? Entonces estaba muy próximo él a matarlo. O sea, si Cristo, si el ángel de Jehová no lo hace a tiempo, ¿qué pasa? Él hubiera obedecido eso. ¿Cierto? Entonces, ese niño que estaba siendo ahí sacrificado por su padre también era una representación ¿de quién? ¿De quién? ¿De Dios? ¿Y de quién? De Cristo. Pero ¿saben qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que Dios, espiritualmente hablando, obviamente ustedes saben que no es así, Él sí llevó a cabo, o sea, sí degolló al cordero, no sé si me hago entender, o sea, él sí siguió adelante, Él no se detuvo, porque no hay nadie superior ¿a quién? A Dios que lo pudiera detener, ¿sí? Y pues tampoco era la intención de Dios detener ese sacrificio. O sea que en últimas, ¿qué es el sacrificio de Cristo? Es el pago de ese cordero por los pecados de todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, no me refiero a cada una de las personas, me refiero a judíos y gentiles. ¿Sí? ¿Y qué sucede? ¿Quién recibe ese sacrificio de Cristo en la cruz? Dios, porque es Dios el que está matando a su Hijo. Suena fuerte, ¿cierto? Ese lenguaje, Dios matando a Cristo, suena fuerte. Pero es que yo quiero que suene fuerte porque es que es así, porque es que así es que lo revela la Biblia. Entonces, si se dan cuenta que ir allí al texto, hacerle preguntas al versículo bíblico, fijarnos en las palabras y nada más que las palabras, no introducir otra palabra allí que no está, no fijarse en cualquier otra cosa que no esté allí en ese versículo, me va a ayudar a mí a someter mi mente ¿a qué? A ese texto, a la enseñanza de ese texto. Podríamos seguir profundizando un poco en este versículo, pero creo que con eso es claro de que el trabajo nuestro es ir al texto bíblico y comprender ese texto bíblico de acuerdo a las palabras que están allí. Y nada más que las palabras que están allí. El segundo nivel que es el contextual, amplía un poco el panorama de la interpretación. Vimos en el primer versículo que nos debemos fijar en ¿qué? Palabras y frases. Pero en el contextual, es decir, lo que está alrededor del versículo, yo me debo fijar en lo siguiente: en párrafos, en escenas, si estoy en narrativa, por ejemplo en los evangelios, en hechos
o en libros históricos del Antiguo Testamento son escenas, me debo fijar en el libro como tal. Entonces tenemos ahí tres cosas que están alrededor de un versículo, que es los párrafos, las escenas y los libros, ni más ni menos. Entonces, cuando yo estoy interpretando un versículo bíblico como este de Juan 1:29, después de que yo he analizado el versículo como tal, debo ahora dirigirme en este caso, a las escenas que están atrás y adelante. Y por eso leímos tantos versículos hace 8 días. No leímos solo una pequeña porción de 4 versículos, sino que leímos desde el 19 hasta el 28, que narra todo lo que sucedió en ese momento. Es como si hubiera un camarógrafo grabando una escena en ese momento y después pasa a la escena cuando Cristo se le presenta a Juan. Entonces nosotros debemos ver la Biblia de esa manera. La primera escena está en el versículo 19 al 28 y lo vimos hace 8 días. Entonces, ¿por qué yo debo hacer esto? Porque la Biblia fue inspirada por Dios, pero Dios utilizó ¿a quiénes? A los hombres. Utilizó apóstoles y profetas para revelar su palabra. En ese punto, Dios utilizó a Juan el apóstol, para describir lo que estaba sucediendo con el Cordero de Dios. Y Juan decidió escribirlo a manera de evangelio. Juan podría haber escogido epístola, como lo hizo con Apocalipsis y como lo hizo con Primera, Segunda y Tercera de Juan, pero no, él decidió hacerlo ¿cómo? Con evangelio. Él decidió utilizar esa forma escrita. Por eso nosotros debemos ver si estamos en una narración o estamos en una epístola, ¿cierto? O estamos en una poesía. Más adelante vamos a tratar el tema de la poesía. Pero en las narrativas no hay párrafos como sí sucede en las epístolas, sino que hay escenas. Entonces, lo que hicimos con el principio contextual hace 8 días fue mirar las escenas que habían antes. Entonces vamos a leer rápidamente esa narrativa que está allí en el versículo 19 al 28. Vamos a leerlo todos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Este es el testimonio de Juan. Amén. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya dijimos brevemente que aquí unos fariseos se le acercaron a Juan el Bautista diciendo, ¿tú eres el Cristo? Y él dijo, no. Entonces, ¿quién eres? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, pero él es el que bautizará en Espíritu Santo. Ese es un resumen rápido. Pero debemos ver qué detalles nos da Juan en esta escena acerca del Cordero. La palabra Cordero no es usada en esta escena, ¿sí se dio cuenta? Se usa hasta la escena siguiente, hasta el día siguiente se usa la palabra Cordero. Pero yo le hago una pregunta, ¿será que el concepto de Cristo, de Jesús, está en esta escena? Está, ¿cierto? Versículo 21, ¿sí? Versículo 21. Dice, y le preguntaron, ¿qué pues? O sea, si tú no eres el Cristo, ¿quién eres? ¿Eres Elías? No, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Versículo 21. No, no lo es. Entonces, pues, ¿quién eres? Entonces, él ya empieza a responder ahí. Pero yo quiero que usted note algo en el versículo 20 y 21. El versículo 20 dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. O sea que esta escena desde ya me está anticipando de que muy probablemente después de esta escena sí se revele aquel a quien ellos están preguntando. Entonces tenemos la primera palabra que es Cristo. Versículo 21, hay 3 palabras. Dos palabras, Elías y profeta. Elías sí se aplicaría, no lo voy a explicar, eso si usted quiere lo puede estudiar en su casa. Elías sí era Juan el Bautista en un sentido, pero no lo era en otro sentido. Es decir, Elías fue un profeta en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces cuando Juan está diciendo acá, yo no soy Elías, está diciendo la verdad. Pero después Cristo más adelante va a decir, de verdad Elías ya vino, hicieron con él todo lo que quisieron, refiriéndose a Juan el Bautista.
Pero lo que quiere decir Jesús es que él venía con el espíritu de Elías, con el espíritu profético de Elías, a proclamar la venida del Señor, o sea, de Cristo. Pero no voy a ahondar en eso porque no es lo que nos interesa hoy. Primero le preguntan si es el Cristo, él dice yo no soy. Versículo 21, le preguntas, ¿eres tú Elías? Bueno, no lo es. ¿Eres tú el profeta? Si usted nota que ellos no preguntan, ¿eres tú un profeta? ¿Sí se dan cuenta de eso? Todos en el versículo 21, todos allí. La pregunta es, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el profeta? O sea que en la mente de los que preguntaron había ¿qué? Alguien que era ¿qué? Un profeta que debía ¿qué? Venir a esta tierra. Y ellos presumían que probablemente Juan era ese profeta. Esa palabra es muy importante. Le voy a recordar algo que sucedió allá en el desierto cuando Moisés se refiere a los israelitas y les dice, Jehová Dios levantará de vosotros un profeta, a él oiréis. Y dice, un profeta como yo. Entonces, ese profeta, ellos lo estaban esperando. O sea, si se dan cuenta que esta escena nos deja entrever que ellos tenían una expectativa de que en algún momento de la historia vendría un profeta, o vendría el profeta más bien, vendría Elías y vendría el Cristo. ¿Sí lo notan? O sea, esta escena es el momento donde ellos están dando cuenta de que muy probablemente el cumplimiento de las profecías de cuando vendría ese profeta estaba sucediendo. Ellos querían saberlo. Seguimos leyendo. Bueno, Juan no era el Cristo y no era el profeta. ¿Quién eres tú? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Versículo 25. ¿Por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Tremendo, ¿no? O sea que ellos entendían que había una conexión entre la venida de ese ¿qué? Cristo y ¿quién más? Que era también ¿qué? Profeta y ¿qué? ¿Y el qué? Bautismo. O sea, había una conexión entre ese profeta y el ser bautizados. O sea, ese profeta bautizaría a Israel. Ellos estaban preguntándose, ¿será este? ¿Será este? ¿Será este el que nos bautiza? Por eso fueron a preguntar y él que dice, no, yo no soy. Bueno, ¿y entonces por qué usted bautiza? Si usted no es Elías ni el profeta, ¿por qué está bautizando? Él le responde, yo bautizo en agua, pero después vendrá el que sí va a bautizar ¿en qué? En el Espíritu Santo. Entonces tenemos tres cosas importantes acá. Uno, el Cristo, el profeta y el ¿qué? Bautiza. Esas tres palabras, cuando entramos a la siguiente escena, que es el versículo 29, esa palabra cordero adquiere un significado mucho mayor del que le dimos hace 8 días. ¿Por qué? Porque ¿quién es ese cordero? Es el Cristo, es el profeta y es ¿quién? El que bautiza. ¿Sí me está siguiendo la idea? El contexto determina el significado hasta de una palabra. El contexto. Y el contexto es esto que estamos haciendo. El contexto determina el significado de las palabras y de las frases. Este cordero del que hablamos hace 8 días también era el profeta. También era el que bautizaría a Israel. Bautizaría en el Espíritu Santo. Ahora, vamos a la siguiente escena. Versículos 30 al 34. Vamos a ir particularmente al versículo 33. Dice Juan de Jesús, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, el que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Tremendo, ¿no?
O sea, Juan está diciendo de Jesús que ese cordero también es el que ¿qué? El que va a bautizar con el Espíritu Santo. Ahora, mire el versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea que ese cordero es profeta, es el que bautiza, es el Cristo y es ¿qué? El Hijo de Dios. O sea, no hay duda de quién es ese cordero. En la mente de un judío se transformó en ese momento. Bueno, los que fueron salvos, no todos. Dijeron, wow. O sea que ya no tenemos que ofrecer más sacrificios, porque Él es el cordero. O sea, Él ofreció o va a ofrecer un sacrificio perfecto por mí. Yo voy a ser salvo porque Él llevará realmente mis pecados. Pero además es el profeta, es el Cristo. La esperanza nuestra Él es. Amén. Hermanos, eso que acabamos de hacer es una pequeña muestra de cómo fijarse en las palabras y fijarse en el contexto determina el significado de lo que yo estoy tratando de interpretar. ¿Sí? Yo no puedo llegar a otra interpretación. Supongamos que yo iniciando cometí el error de decir que ahí cordero era un animal. Supongamos que yo cometí ese error. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando veo el contexto? Ah, no, el cordero no puede ser un animal, es una persona. Porque le llaman el Cristo, le llaman el profeta, le llaman el Hijo de Dios, etc. ¿Sí me hago entender? ¿Queda claro eso? Principio literal, principio contextual. Siguiente principio, ya para terminar. Síntesis. Dale otra, por favor. 2 más. En síntesis, yo voy a ver 3 cosas. Autores, testamentos y toda la Biblia. Yo les dije que la Biblia fue escrita por hombres, ¿cierto? Fue inspirada por Dios, pero los que la escribieron son hombres. Si yo quisiera hacer un estudio más profundo, yo podría ir a todas las cartas de Juan y ver cómo él trata a Jesús en sus cartas. ¿Cómo se refiere Juan a Jesús? Y yo les recuerdo algo, por ejemplo, de la segunda y tercera carta de Juan. La segunda dice, a la señora elegida, a quien yo amo en la verdad, y no solamente yo, sino todos los que han conocido la verdad. Entonces, para Juan es importante en esa carta el concepto de elección, pero también es importante el concepto de la verdad. Pero Juan en el Evangelio dice que Cristo es ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿quién es la verdad en segunda de Juan? Es una persona. O sea, el que conoce la verdad es el que conoce a Cristo. Y el que está en la verdad es el que permanece en Cristo. Esa es una pequeña muestra de cómo yo uso un mismo autor bíblico. O sea, el Evangelio lo escribió Juan. Bueno, vamos a ver qué dice Juan en otras epístolas suyas. Si fuera Pablo, pues yo miro las cartas de Pablo. Si fuera Lucas, pues yo miro Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces yo me fijo en los autores, pero también me fijo en los testamentos. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca del Cordero? Entonces yo voy ahora sí a Pablo. Y bueno, ¿qué dijo Pablo acerca del Cordero de Dios? ¿Qué dijo Pedro? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y después miro toda la Biblia, que fue lo que hicimos hace 8 días. Yo principalmente me enfoqué en el Antiguo Testamento, pero podríamos haber hecho un estudio también en el Nuevo. Antes de terminar, hermanos, quiero responder algunas preguntas que probablemente usted se está haciendo. 1. Cuando estoy analizando un versículo, ¿debo escribir esas preguntas como usted las escribió en la guía hace 8 días? ¿Quién es la persona que dice esto? ¿Debo escribir eso? No. ¿Por qué no? Eso es solamente un ejemplo para que usted vea lo que sucede en su mente o lo que debería suceder en su mente cuando se acerca a un versículo. Usted no coge un cuaderno, aunque usted lo quiera hacer no está mal, y decir, ¿quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y usted responde, Jesús. Lo puede hacer. Pero no es que sea necesario. Usted en su mente usted dice, bueno, ya entendí que es literal, que toca interpretar la Biblia. Pues hago las preguntas pertinentes para interpretar la Biblia. ¿Debo estudiar una palabra a través de toda la Biblia y demorarme 4 días estudiando una palabra
para entender un texto que de pronto esté difícil? Sí y no. Si usted quiere profundizar en la palabra por sí mismo, hágalo. Métase y si dura con un versículo un mes, hágalo. Delicioso, usted va a profundizar más. Pero hay herramientas bíblicas que nos pueden servir para hacer eso mismo que hicimos hace 8 días. Un comentario bíblico, una Biblia de estudio, una introducción al Antiguo o al Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Esos tipos de libros nos pueden ayudar un poquito acerca del contexto, que es el contexto de toda la Biblia, de todos los autores, ¿sí? Otra pregunta que puede surgir es, ¿siempre es tan largo como lo que hemos visto en las clases? No, porque en las clases uno ¿qué hace? Va poquito a poquito, ¿cierto? Y va avanzando. Entonces puede quedar en su mente, llevamos 3 clases y solo hemos visto método histórico gramatical y principios bíblicos y algunos ejemplos. Entonces pareciera que uno pudiera demorarse todo eso. No, cuando uno lo da en una clase, ¿qué pasa? Se demora un poco más, ¿cierto? Pero si usted cuando usted ya lo entiende y va ahí a la Biblia, ¿qué hace? En media hora, ¿qué hace usted? Lee el versículo, lee el contexto, busca palabras importantes, saca una conclusión e incluso puede hacer hasta un devocional.